Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta, Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él, al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces, y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana, y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel, y en su gozo canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este: Dios no es el trofeo de Israel y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios.
Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida, y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Hola familia, ¿cómo estás? Te mando un saludo. En esta nueva jornada que vamos a comenzar el día de hoy, vamos a estudiar el libro de Samuel, el primero de los dos. Ya viste una introducción hasta este punto y ya más o menos tienes una panorámica general de lo que vamos a estar revisando a través de todo este libro, que no es corto. Al menos el primer libro contiene solamente 31 capítulos. Vamos a tratar de avanzar cuando se pueda, un capítulo a la vez, y si no, pues a lo sumo dividiremos el capítulo en dos. Pero bueno, será una jornada más o menos extensa. Y primeramente Dios también iremos después al segundo libro. Así que nos vamos a detener en esta sección de la Escritura por mucho tiempo. Te animo a que te prepares, a que abraces de verdad esta jornada como una jornada de mucho aprendizaje. El libro de Samuel es, déjame te digo, uno de mis libros históricos favoritos de la Biblia. No solamente por todo lo que nos relata. Tenemos definitivamente ahí en la historia de Samuel, en el reinado de David, en el reinado de Saúl y en el de los reyes también, que veremos a través del segundo libro de Samuel. Digo, la historia es impresionante, las historias que ahí se relatan, pero el contenido de estos dos libros es muy, muy, muy enriquecedor porque nos habla de la naturaleza humana, el carácter de las personas, puesto siempre de relieve en la toma de decisiones. El libro de Samuel es un libro en el que se toman decisiones de principio a fin. Se toman buenas decisiones, malas decisiones,
de las buenas y de las malas también vienen o se desencadenan una serie de consecuencias positivas o negativas según sea el caso. Y vemos también la intervención de Dios, aun cuando las personas se equivocan. Dios en muchas ocasiones toma de alguna manera esta iniciativa de rescatar, esta iniciativa de enderezar lo chueco. Nos vamos a identificar con más de un personaje, con más de una situación descritas en esta historia. Yo creo que nos definitivamente, de entrada, no te lo digo, una de las cosas con las que tenemos que sumergirnos en este libro es con un entendimiento de que al encontrarnos o al identificarnos con los personajes, vamos a poder identificar en nuestra propia vida y nuestra propia experiencia situaciones que tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque si no somos conscientes de lo que somos, y aun cuando somos conscientes de quiénes somos, tenemos que disciplinarnos y tenemos que ajustarnos y tenemos que enderezar el rumbo para poder tomar decisiones correctas. Pero cuando no somos conscientes de ello, pudiéramos estar repitiendo ciclos de fracaso una y otra vez. Así que en la medida que avancemos por estas páginas, estoy segurísimo que Dios nos va a hablar. Bueno, el tema de hoy, nuestra lección número 1 es Dios escucha. El libro comienza con una historia increíble, la historia previa al nacimiento de Samuel, de quien toma nombre precisamente el libro, y nos ofrece el contexto y las circunstancias en torno al nacimiento de Samuel. Ahí es en donde el capítulo 1 se centra. Toda la historia tiene una cronología, pero también tiene una secuencia impresionante en ambos libros, desde el capítulo 1 y hasta el último capítulo de segundo de Samuel. Así que el comienzo de esta historia tiene que ver de alguna manera con todo el resto del libro, porque nos habla de que, número uno, la historia, tu historia, mi historia, pero en este caso la historia de Samuel, no se desliga y no es independiente al control, a la soberanía de Dios y al desarrollo de sus planes en la vida, en este caso, de un pueblo, de una nación, el pueblo de Israel. Hay circunstancias que, como vimos en la introducción, son previas a esta escritura. En el libro de los jueces, ya escuchaste, era la forma en la cual Dios gobernaba a Israel. Pero una vez que termina esta era, la era de los jueces, el libro de Samuel nos relata cómo es que comienza el reinado o cómo comienza la monarquía hebrea, pero nace en esta historia, o sea, se desprende de esta historia, la que vamos a revisar en el capítulo 1. El tema de hoy es Dios escucha. Dios escucha. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Te has sentido alguna vez en tu oración que pareciera que Dios no atiende tu necesidad? O algunas otras sentirás quizás no solamente que no la atiende, incluso los dardos de fuego del maligno llegando a tu mente, a tu corazón, diciéndote: hey, ni siquiera hay quien te esté escuchando. En más de una ocasión, creo que ha sido la experiencia de todos nosotros, me atrevo a pensar que de todos nosotros, hemos vivido esto. Peticiones, necesidades que ponemos delante de Dios, a veces por mucho tiempo, a veces por años, y estamos insistiendo en una y en otra necesidad, o sea, una y otra vez, y pareciera que no hay una voz que nos responda, que no hay a nuestra necesidad, que no hay una solución. Pero en el fondo, y creo que en el fondo de nuestro corazón, porque es algo que el Espíritu de Dios nos testifica, sabemos que sí, Dios nos está escuchando. Solamente que a veces las circunstancias nos hacen perder de vista el hecho de que en sus planes y en sus propósitos
Dios abre espacios de tiempo, a veces son espacios de tiempo muy largos, muy prolongados, porque busca cumplir un propósito particular. Por eso es que me encanta el capítulo 1, me encanta el libro completo, pero el capítulo 1 particularmente me fascina porque nos muestra esto, cómo Dios a través del tiempo, el tiempo juega un papel muy importante en la oración, cómo Dios a través del tiempo nos lleva hacia donde Él quiere para cumplir el propósito y el plan que Él tiene ya determinado. Bueno, vamos a dividir el pasaje de hoy, que vamos a considerar desde el verso 1 y hasta el verso 18, lo vamos a dividir en dos secciones. Te invito a que ahí con Biblia en mano puedas ir observando. Y vamos a hacer la lectura alternada, es decir, vamos a ir avanzando entre que leemos un poquito y comentamos otro tanto, porque si hago la lectura continua, pues es bastante larga. Así que mejor ahí nos vamos a ir avanzando. Así que espero tengas ahí tu Biblia en tu mano, ábrelo. Abre tu libro, por favor, en 1 de Samuel, capítulo 1. Y dice el verso 1 y 2, había un hombre llamado Elcana, que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Nos vamos a detener aquí un poco. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un hombre muy devoto de Dios, que cada año subía a Silo a ofrecer sacrificios, a adorar. Pero nos relata aquí el pasaje que este hombre tenía dos esposas. Obviamente tenemos que revisar el pasaje en su contexto histórico, entendiendo que la bigamia o la poligamia en estos tiempos bíblicos en los que se describe la historia, pues era algo normal. No queremos decir con esto que así Dios lo había establecido. Ya será quizás motivo de en otro tema y en otro día revisar, pero simplemente cuando Jesús habló acerca de esto, dijo, bueno, en el principio no era así. Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Pero bueno, estamos en esta etapa, en esta dispensación en la cual está de alguna manera, no quiero decir permitido, pero simplemente es parte de la cultura y se establece como algo normal. Sea como sea, en el caso, por ejemplo, de Ana y de Penina, tenemos el orden en el que son mencionadas, y en ese orden es el orden de importancia y es el orden también en el cual Elcana se casó con ellas. Ana, por lo tanto, sería la primera esposa, la esposa más importante y la esposa más amada por Elcana, como veremos un poquito más adelante. Penina, y esta es una suposición de mi parte, Penina viene a ser la segunda esposa que Elcana toma para sí, por razón, tal vez, y hay mucha probabilidad de que así haya sido, tal vez, por la esterilidad de Ana. Dice el pasaje que Ana no le pudo dar hijos a su marido, y no sé si recuerdas cuando revisamos el libro de Génesis, cuando Abraham y Sara no pueden tener hijos, recurren a esta esclava Agar. Cuando Jacob también y sus esposas, una de ellas no podía tener hijos, entonces también recurren a la esclava para que pudieran tener prole. Es porque culturalmente el tema de la fertilidad, no solo culturalmente, aún en un sentido espiritual, era algo sumamente importante. El que una mujer fuese infértil era de alguna manera entendido como una maldición de parte de Dios, o una forma en la que Dios no posaba su bendición sobre una familia o sobre una mujer particularmente. Y entonces es por eso que hombres
temerosos de Dios y en este sentido de cumplir lo prescrito en Génesis de fructifiquen y multiplíquense, buscaban entonces la manera de resolverlo con una segunda esposa. Y es lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque la implicación para una mujer infértil, en este caso Ana, y partamos de ahí para poder entender el contexto del capítulo 1, es que en ella hay un sentimiento de sufrimiento y de vergüenza. Es lo que toda mujer hebrea sentía cuando no podía procrear. Vergüenza y sufrimiento. Era como un estigma. Se sentían, aunque no lo fueran, pero quizás sí lo eran señaladas como personas, digamos, que no contaban con el favor de Dios. Y qué curioso, porque el nombre de Ana significa llena de gracia o agraciada. Ese es el contexto en el cual nos encontramos. Ahora fíjate, en el verso 3, dice: cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, como te decía hace un momento, Elcana era un hombre devoto y venían a Silo. Todavía Jerusalén no era la ciudad capital, no era la ciudad santa, ¿no? Pero era en este poblado de Silo. Ahí es donde Dios había determinado que los judíos, los hebreos, vinieran a adorar. Y entonces cada año venía Elcana con su familia, 2 esposas y los hijos de Penina. Venían a esta fiesta, en la cual una de las prescripciones dadas por Moisés era venir con alegría y venir con tus ofrendas. Venías con ofrendas, en este caso de animales, y tenías que ofrecer una parte como sacrificio, como ofrenda a Dios. Estas porciones las tomaban los sacerdotes. De esto vamos a hablar con detalle un par de semanas más adelante, porque hablaremos precisamente de algo que estos sacerdotes aquí mencionados, Ofni y Finés, hacían perversamente con las ofrendas que el pueblo traía. Pero bueno, Elcana traía sus ofrendas, daba estas porciones de carne a los sacerdotes como ofrenda, pero en la prescripción de estas fiestas era que el resto de la carne del animal la comía la familia, la disfrutaban y, como dice el libro de Números, tenían que alegrarse y gozarse delante de Dios, porque era una fiesta en la que celebraban las bendiciones recibidas durante todo el año. Y entonces este es el contexto. Tenemos ya el contexto en cuanto a la situación de infertilidad de Ana, pero ahora también tenemos este contexto de fiesta, de celebración, de sacrificios, ofrendas. Y entonces dice el pasaje que cuando Elcana repartía la carne entre su familia, daba una porción selecta, una parte quizás muy especial del animal al gusto de Ana, de alguna manera para compensar la falta o la tristeza en el corazón, la carencia en el corazón de Ana. Y entonces, pues ¿qué tenemos aquí? Un hombre, como leemos, que amaba a su esposa. Penina era madre de los hijos de Elcana, pero así como con Jacob y sus mujeres, el amor de Jacob para Raquel siempre fue mayor que su amor para el de Lea, pues acá tenemos a Elcana también con una inclinación en su corazón muy particular para Ana. Hagamos, o permíteme hacer una suposición. Cuando se casó con Ana, se casó enamorado de ella y seguía enamorado de ella. Se casó por amor. Casarse con Penina o hacer de Penina su mujer fue más bien por una cuestión de necesidad, debido a la infertilidad de Ana, la necesidad de ser padre, de dejar una prole, de dejar herencia. Vamos a avanzar y en el verso 6 nos encontramos lo siguiente.
De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Esto que acabamos de leer creo que es como la médula de este capítulo 1. ¿Por qué? Porque en un momento vamos a hablar acerca de la oración y de alguna manera tratar de nosotros identificar algunos elementos en esta historia que nos serán muy útiles a nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios y cómo nos dirigimos a Él en los momentos de necesidad y sobre todo cuando tenemos situaciones por las que hemos estado orando por mucho tiempo y en las que pareciera no haber respuesta. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Penina como, diría yo, un elemento perturbador en la vida de Ana. Imagínate, dice el pasaje que eso hacía cada año. O sea, estamos ahorita en una de las fiestas, ubicados históricamente en una de las fiestas. Pero imagínate que tuviéramos el registro de lo que sucedía cada año. ¿Cuántos años pasaron? No sabemos. Pero simplemente el pasaje nos dice que Penina tenía hijos. Así que pudiéramos suponer que su matrimonio con Penina pues llevara tal vez 10 años, 15 años, y a eso súmale los años que ya tenía casado Elcana con Ana previamente o anticipadamente, y entonces esto hacen una historia, si no muy larga, pues sí ya más o menos que marca en cuanto al tiempo, ¿no? Cada año que Penina y Ana subían, Penina era este elemento perturbador en su vida. Se mofaba, se reía de ella por una razón, y era como poner el dedo en la llaga. Penina sabía exactamente qué botón tocar para hacer que Ana se entristeciera, llorara y se amargara, y entonces perdiera el sentido de la fiesta, que era alegría, era gratitud, era de alguna manera gozo por las bendiciones recibidas. Y entonces Ana, cada año que llegaba, no podía enfocarse y no podía ni siquiera entender por qué tendría que darle gracias a Dios si Dios no le había permitido tener hijos. Pero fíjate, lo importante aquí en esta sección es este elemento perturbador. Penina encima de ella, haciéndole la vida difícil. Yo me gustaría que viéramos a Penina no aislada de los planes de Dios para Ana. Dios quiere llevar a Ana a un punto, que lo vamos a revisar ya en unos cuantos versículos más. La quiere llevar a un punto de quiebre, a partir del cual Ana va a ofrecer algo que Dios necesita, que Dios requiere. Pero necesita a Penina. Por lo tanto, Penina aquí se vuelve como un mal necesario. Mientras revisaba esta lección, recordé una ilustración, anécdota, historia, o no sé si sea simplemente leyenda, pero algo que nos platicó el profe Armando. Recuerdo que nos hablaba acerca de una necesidad que surgió en cuanto a barcos pesqueros que traían su pesca a los muelles, pero tenía el problema de que el pescado, cuando llegaba, lo congelaban obviamente, y cuando llegaba y lo descongelaban, perdía su sabor, y entonces para ciertos paladares se volvió como un problema que se tenía que resolver. Y entonces a alguien se le ocurre pues hacer tanques en los barcos. Hagamos tanques, traigamos los peces vivos y así van a llegar frescos y estarán en el mercado, y cuando la gente los pruebe, probará pescado fresco. Bueno, hacen los tanques, pero entonces resulta que nos decía el profe, ¿no?, que los peces, cuando llegaban al muelle en estos barcos, pues sí, llegaban vivos, pero como habían estado en estanques y eran peces que en el mar van, vienen, se mueven, después de algunos meses, porque la pesca a veces dura meses, y entonces estaban en estos estanques por meses sin actividad.
y la carne perdía su firmeza. Tal vez hasta cambiaba su sabor. Y entonces a alguien se le ocurre y dice, bueno, hagamos que los peces estén en movimiento todo el tiempo. Y entonces nos contaba que metieron un tiburón, digo, tal vez de algún tamaño regular, ¿no? Pero meten un tiburón en los estanques de los barcos. Y entonces ese tiburón, que me encanta asociarlo con la historia de Ana y de Penina, ese tiburón, que es un elemento perturbador ahí, hacía que los peces estuvieran en movimiento. Y bueno, ya lo demás te lo puedes imaginar, asunto resuelto. Y entonces, mientras yo leía aquí el pasaje, no dejaba de pensar, bueno, Penina es el tiburón que Ana necesitaba para poder Dios llevar el corazón de Ana a un punto de quiebre. Tomemos estos elementos previos a la oración de Ana, tomemos estos elementos y traigámoslos a nuestra experiencia. ¿Cuántos elementos perturbadores no puede haber o no pueden estar ahí instigando en tu vida, en ti, haciéndote la vida difícil? Y uno se pregunta ¿por qué y hasta cuándo? Imagínate lo que Ana sentía cuando sabía que ella era estéril, pero a más de eso, que tenía a una contendiente durmiendo bajo el mismo techo y que no dejaba de echarle en cara su infertilidad. Pero no solamente hacía eso, sino que seguramente pavoneaba o se pavoneaba delante de ella porque ella sí podía tener hijos. Digo, tendríamos que haber estado en los zapatos de Ana para poder entender a profundidad lo que el pasaje nos quiere decir. Pero yo creo que no es necesario ponernos en los zapatos de Ana. Tus zapatos, tus experiencias, ¿no? Lo que tú vives, tal vez sea más que suficiente para poder identificarte con Ana. Así que estos elementos perturbadores, más que considerarlos un flagelo, tendríamos que empezar a verlos como parte del proceso, como parte de lo que Dios busca en nosotros para llevarnos a un punto determinado. Ahora, el verso 8, y pues siempre que llego al verso 8, pues no dejo de pensar que los hombres a veces, digo, muchas veces, carecemos de sensibilidad y de un poquito de sentido común cuando nos relacionamos con nuestras esposas. Fíjate lo que dice el verso 8. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Bueno, verso 8 dice, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Ante un comentario como estos, un comentario imprudente, pero pues también no podemos tampoco irnos a la yugular del Cana, porque el contexto nos dice que él amaba a Ana. Simplemente es un comentario imprudente en el cual él, tratando de animarla y decirle, pero pues, ¿a poco estás triste nada más porque no tienes hijos? Hombre, hay cosas peores, ¿no? Casi diciéndole, y me tienes a mí, yo te amo. Es decir, en el fondo y en la intención del Cana no está ofender a Ana. Pero fíjate que aún el Cana, el hombre que la ama, el hombre que la protege, el hombre que le da una porción selecta porque para él ella es muy especial, aún él está incapacitado de poder satisfacer la necesidad que impera en el interior de esta mujer. ¿Qué nos dice esto? Que aún no solamente pudiéramos tener estos tiburones a nuestro alrededor cuando nosotros presentamos a Dios nuestra oración y nuestra necesidad, pero también pudiéramos tener personas pues, con la mejor intención de ayudarnos, de extendernos la mano, de decirnos, hey, en tu necesidad, en tu problema, ¿qué puedo hacer por ti? Pero la realidad es que con la mejor de las intenciones, pero también estamos todos incapacitados de poder ayudar a alguien. Eso no implica que no lo hagamos. Pero lo que el pasaje nos muestra aquí es que no hay manera de que recibamos
el ayuda, el socorro, la provisión, la respuesta de nadie, más que de Dios. Y es precisamente ahí donde terminamos esta primera sección y abrimos esta segunda a partir del verso 9. Y creo que, por eso te decía que es un capítulo impresionante, todo el libro, pero este capítulo es increíble porque quiero que observes cómo va avanzando en esta historia y se van entrelazando algunas circunstancias que obligan, de alguna manera están obligando y llevando a la fuerza a Ana a un punto. No pierdas esto de vista porque lo tienes que aplicar a tu propia experiencia. Y entonces, yo creo que cuando en el verso 8 tenemos a este hombre diciéndole, hey, yo soy mejor que 10 hijos, hombre, ni te hacen falta, ahí, y permíteme hacer la suposición de que ahí es donde el corazón de Ana, algo se rompe adentro, una cáscara se quiebra, y entonces surge algo que Ana, no porque no hubiese orado antes, pero algo que Ana hará por primera vez. Algo que Ana hará por primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque la historia ya cobra un vuelco a partir del verso 9. Ya leímos y ya vimos que esto sucedía cada año. Yo no creo, honestamente, que Ana no orara años atrás por su necesidad y su situación. Pero esta fiesta fue particular. El comentario de su marido fue particular. Las burlas de Penina fueron muy particulares. Y entonces algo se rompe, algo se quiebra. Y me encanta. Esto, cuando hablo de este quiebre y de este romperse, no es en un sentido negativo, sino positivo. Es cuando el frasco de alabastro se rompe y emerge el perfume, algo así. Es cuando en nuestro interior ya no aguantamos, cuando nuestra oración ahora va a ir a otro nivel, a un nivel más profundo. ¿Cuántas veces no hemos expuesto oración delante de Dios nuestra necesidad? Y nosotros mismos sentimos que es superficial. No quiero decir que no sea genuina, ni quiero decir con esto que Dios no nos escucha, que como a veces decimos, no, es que esta oración no llega ni al techo. No, o sea, Dios siempre escucha, así como un padre escucha a sus hijos. Pero hay veces en que las pláticas son más profundas, que los sentimientos afloran, que las verdades que a veces reservamos se exponen, ¿no? Ese es el punto al cual Ana llegó en aquella ocasión. Quizás hoy tu oración, esa petición, esa necesidad que has estado poniendo delante de Dios, pues la has puesto así, ¿verdad? De forma superficial. Y de repente tienes esos tiburones, o tienes a los bien intencionados, personas que te aman, que te quieren ayudar. Pero fíjate cómo todos esos elementos pueden estar jugando a tu favor. Vamos a la segunda sección, pues, y en esta segunda sección es una oración con sentido. Una oración con sentido, una oración profunda. Una vez, dice el verso 9, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Vamos ahí a hacer una pausa porque en este quiebre Ana toma una decisión. Tenían que terminar de comer porque era toda un protocolo, ¿no? El que se seguía. Entonces termina de comer y recuerda que mientras comían Penina estaba ahí encima, Elcana estaba haciendo sus comentarios imprudentes, pero entonces ahí Ana termina de comer y dijo, basta, se acabó, tengo que ir delante de Dios. ¿Te das cuenta? Es como te comentaba, cuando eres consciente de que no hay recurso a tu alrededor, no hay persona a tu alrededor que pueda solucionar o que pueda brindar satisfacción a tu vida y a tu alma, y entiendes que el único al que tienes que acudir es a Dios. Y entonces se levanta Ana y se fue y se presentó delante de Dios
para orar. Yo espero que a partir de hoy, si no eres un hombre o una mujer de oración, estas historias, tu necesidad, nuestra necesidad, nos impulse cada vez más a ser hombres y mujeres de oración. Fíjate, y permíteme abrir aquí un paréntesis. Si el hecho de que Dios no nos conteste es solamente para disciplinarnos en cuanto a la oración, y que a partir de esta insistencia y de este perseverar en la oración, el resultado que Dios busque sea ese precisamente, que nos habituemos y nos disciplinemos a ser hombres de oración, pues ya de entrada la necesidad, esa por la que estamos pidiendo, ya está dando un fruto. Ya Dios está cumpliendo sus propósitos. Así que, si no somos hombres y mujeres de oración, pues qué bueno que Dios nos tenga necesidad continuamente, porque es la única manera quizás en la que vamos a doblar las rodillas y en las que estaremos siempre delante de Él, clamando, rogando, implorando. Imagínate si no tuvieras ninguna necesidad de Dios, de nada en absoluto, como la gran mayoría de la humanidad piensa que no tiene necesidad de Dios. La oración es un recurso poco utilizado, y aún para muchos creyentes la oración siempre es un tema que no es muy relevante, muy importante. Si invitas a alguien a un concierto, va. Pero si lo invitas a una reunión de oración, te va a poner 20,000 pretextos. No entendemos la oración como algo de lo que no podemos prescindir. Pero bueno, ya te estoy regañando. Pero quiero más bien llevarte a esto. Hagamos conciencia de que quizás el que Dios nos lleve por este camino, ¿verdad?, de implorar y de clamar, sea para hacernos disciplinados en cuanto a esto. Pero bueno, tenemos aquí ya en el verso 9 a Ana, que se levanta y entiende que lo que tiene que hacer es poner delante de Dios su petición. Ahora vamos en el verso 10 y vamos a ver qué tipo de oración ahora es la que emerge de su corazón. Dice el verso 10, Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. ¿Has orado alguna vez así? Si has orado alguna vez así, entonces entiendes perfectamente de lo que estamos hablando, o de lo que el pasaje nos muestra, o de lo que Ana estaba haciendo en ese momento. Llorar amargamente. Estaba derramando su alma delante de Dios. Lo veremos más adelante. Ahorita el sacerdote pensó que estaba ebria, porque en este derramarse delante de Dios, entre balbucear, tú sabes cómo hablamos cuando estamos llorando y queremos hablar y no se entiende lo que decimos porque el sentimiento mismo no nos deja hacerlo con claridad, ¿no? Ya habrás tenido muchas experiencias así. Si no de adulto, recordarás de niño, ¿no? Cuando llorabas así con mucho sentimiento y no podías ni hablar, y el mismo suspiro te ahogaba, ¿no? Algo así estaba pasando ahí. Por eso te digo que este momento en la vida de Ana es muy distinto al de los años previos. Dios estaba finalmente consiguiendo lo que quería. Estaba llevando a Ana al punto al que la quería llevar. Y entonces dice que lloraba así, con amargura, con angustia, delante de Dios. Cuando la oración surge de nuestras entrañas, yo lo he experimentado en más de una ocasión, porque la mayoría de las veces, y te repito, no es porque cuando lo hacemos así esté mal o que Dios no nos escuche, no. Pero la mayoría de las veces nuestra oración no está cargada de sentimientos, no viene desde adentro porque no surge a partir de una necesidad. Muchas veces es acción de gracias del alimento que recibes, del salario que recibes el fin de semana o a la quincena, de que tienes a tus hijos sanos, o las peticiones pues de todos los días, las peticiones por la vida y la salud de tus hermanos en la fe. Son oraciones, estamos hablando con Dios. Pero ¿qué de aquellos momentos, qué de aquellas ocasiones en las que, porque es una necesidad apremiante, lloraste, clamaste y sentiste como el alma se te salía y tuviste esa sensación? Yo creo que ya lo has vivido. Tuviste esa sensación de que tu oración llegó al mismísimo trono de Dios.
No porque las otras no lleguen, te lo repito. Pero son oraciones muy particulares. Es la oración que Ana está haciendo en este momento, una oración desde adentro. Ahora, en el verso 11, dice, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Quizás, fíjate, la oración de Ana años atrás era, Señor, pues, dame hijos, en plural, dame hijos, quiero tener hijos. Y tal vez, si Dios le hubiese preguntado ahí, bueno, ¿por qué quieres tener hijos? Pues ella habría dicho, pues porque no quiero ser una mujer infértil, o porque no quiero estar siendo injuriada por Penina, o porque quiero ser bien vista en la sociedad, o porque simplemente quiero vivir la experiencia de tener hijos, ¿no? Pudo haber más de una razón por la cual Ana, en las oraciones de años atrás, hubiese expuesto sus motivos. Pero aquí, por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Dios está llevando a Ana al rincón porque Dios quiere obtener algo de ella, la quiere llevar a un punto, pero también, y esta es otra parte que no se puede separar, porque ahora está siendo ella muy específica de qué es lo que quiere y para qué lo quiere. Y creo que esto nos muestra algo. Precisamente estaba platicando hace unos días con mi esposa y también platiqué el día de ayer con el pastor Rubén en cuanto a la oración y cómo muchas veces nosotros suponemos que nuestra oración a Dios no requiere de nuestros o de la exposición de nuestros motivos y de ser específicos en qué queremos y por qué lo queremos. Jesús en más de una ocasión le dijo a sus discípulos, hey, ustedes no han pedido nada porque no lo han pedido. Pidan para que reciban, llamen y se les abre. El que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre, ¿no? Se le atiende. Pero pidan con fe, etcétera, etcétera. En otras palabras, la oración de Penina en esta ocasión tiene la oración de Ana en esta ocasión tiene esta particularidad. Quiero un hijo que sea varón. Ya no está ella simplemente queriendo ser madre. Quiero un hijo que sea varón. Número uno, si me escuchas, si miras mi dolor, si miras mi tristeza, quiero que me des un hijo varón. Pero si me lo das, si me das un hijo varón, yo te lo voy a devolver. Y entonces fíjate, los motivos en el corazón de Ana son muy específicos, muy particulares y son conformes a la voluntad de Dios. ¿Cómo se mezclan estas dos realidades, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre? Es algo increíble y cada caso creo que es muy particular y en cada situación seguramente Dios en su providencia pues contesta nuestras oraciones cuando éstas están alineadas a lo que Él quiere hacer. Pero Dios mismo se encarga de llevarnos a ese punto. Y entonces Ana le dijo, te voy a regresar este hijo varón y mientras él viva no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Era un voto nazario. Esto lo puedes buscar también ahí en el libro de Deuteronomio, Números, donde habla de los votos que las personas harían de no cortarse el cabello para de esa forma expresar que estaban dedicados a Dios. Ahora, los votos nazarios eran a veces eran por tiempos determinados. Podían ser meses, semanas, un año tal vez, 2 a lo sumo, ¿no? Se lee por ahí en los comentarios bíblicos que ya un voto nazario de 2 años pues ya era bastante extenso. Pero fíjate, Ana hace una promesa y determina sobre la vida de su hijo. ¿Qué le garantizaba a Ana? Que Samuel dijera, hey, pero pues tú ¿por qué hiciste este voto sobre mi vida, ¿no? Yo puedo decidir sobre ella, pero es Dios detrás de todo esto, llevando a Ana a hacer un compromiso. Si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a devolver a ti y te va a servir a ti y nunca va a pasar navaja sobre su cabeza. Será nazario todos los días de su vida. Será un hombre dedicado en cuerpo y alma a ti.
Y creo ahí, convencido estoy de que esa oración llamó la atención de Dios, llegó a sus oídos porque es lo que Dios estaba buscando. Porque Samuel, como veremos ya capítulos más adelante, se convierte en el elemento clave para que Dios traiga avivamiento en la vida de esta nación que estaba en una decadencia espiritual muy profunda. Bueno, ya será ese tema más adelante, pero Dios escuchó esa oración. Pues aplícalo todo esto a tu propia vida y experiencia. Si Dios no ha contestado tu oración, hay una razón. No significa que Él no ha escuchado. Como cuando Daniel oraba a Dios, dice que el ángel Miguel llegó, ¿no? Y dijo, oye, desde que tu oración fue expuesta delante de Dios, Dios envió la respuesta. Dice, pero he tardado semanas en llegar porque se me opuso el príncipe de Persia. Es una analogía del maligno y de cómo interviene para estorbar las respuestas de Dios. Pero, ¿qué quiero decirte con eso? Que desde el momento que nosotros clamamos a Dios, Dios ya te escuchó. Desde la primera vez que expusiste tu petición, Dios ya te escuchó. ¿Por qué no ha contestado? Hay una razón. Quizás nunca la vas a saber, pero todo nos ayuda bien, de verdad, te lo garantizo. Vamos a la última parte ya, versos 12 al 18. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Todo esto creo que ya nos ha quedado claro, pero observa lo que dice el verso 17. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Estamos ya por terminar nuestro estudio y nuestra reflexión de esta primera parte del capítulo 1 y termina con esto, con la fe que trae gozo. Fíjate, Ana había sido estéril por muchos años, pero cuando el sumo sacerdote le dijo, ve en paz y que el Dios de Israel conceda todas las peticiones que le has hecho, esta palabra dada por Elí fue suficiente para que Ana supiera que Dios iba a contestar su petición, su necesidad, y que ella sería madre. Fíjate, ella había derramado su corazón delante de Dios. Y ante una situación así, y digo ya extrema en su interior, el escuchar la palabra de Dios a través de un hombre fue para ella suficiente y fue una palabra que ella tomó con fe y se expresó esta fe a partir de las acciones que tomó. Porque muchas veces nosotros cuando oramos y ponemos delante de Dios nuestra petición, nuestra necesidad, y en teoría la dejamos delante de Dios, tendríamos que levantarnos con gozo, con alegría y con convicción de que yo dejé ahí mi petición, ya Dios la tiene, Él sabrá cómo, cuándo y dónde me contesta, y ya no voy a estar más preocupado, preocupada, triste, angustiado, angustiada, porque Dios ya escuchó mi oración. Y a veces no sucede así, sino que terminamos nuestra oración y la preocupación la volvemos otra vez a poner sobre nuestras espaldas, la tristeza, la desesperación, etcétera, etcétera. La actitud de Ana aquí nos muestra cómo es una oración con sentido, cómo es una oración efectiva. Es aquella que una vez que fue puesta delante de Dios y que tiene una respuesta, como en este caso fue la palabra del sumo sacerdote, que Dios escuche tu oración y te conceda lo que has pedido. Dice que ella se levantó, regresó a comer y no volvió a estar triste. Imagínate el cuadro, ¿no? Imagínate la escena. Penina, cuando la vio retirarse de la comida,
la vio llorando en amargura, el Cana pues quizás ahí sacado de onda, ¿no? Porque pues era cada año lo mismo. Y de repente cuando la ven volver, ella viene feliz y tal vez le dice a su marido, ¿no tienes por ahí otro taquito? Está contenta. Pero esto no es otra cosa sino una fe profunda que se manifiesta en gozo. Ojalá que a partir de esto tengamos nosotros esta convicción de que una vez que Dios ha escuchado nuestra oración y que hemos recibido a través de su palabra, porque a través de su palabra más de una ocasión Dios nos ha hablado acerca de la respuesta que traerá a nuestras vidas. Y eso tendría que ser suficiente para que nosotros respondamos en fe y digamos, Señor, yo creo que mi petición está en tus manos y creo que me vas a responder, así me lo has dicho, y entonces no hay razón para estar preocupado, triste, afligido, mortificado. Terminamos leyendo Filipenses capítulo 4, verso 6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. A nuestra oración siempre se debe agregar, o sea, a nuestra petición, en la oración, a nuestra petición siempre se debe agregar gratitud. Dios, aquí está mi necesidad y anticipo mi agradecimiento porque sé que me vas a contestar. Tarde o temprano me vas a contestar. Familia, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para la segunda parte del capítulo 1 y te animo a que estés integrado ahí en tu semilla en casa y revises todo lo que tendremos en el material de esta semana. Bendiciones, que la pases muy bien.